Muy buenos días, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les voy a compartir un estudio sobre perseverar unánimes en oración. Este trabajo a continuación es parte extraído del libro del Dr. Wilbur Recibiendo el Espíritu Santo hoy, capítulo 9, sobre el estudio del libro de Hechos, y también la otra parte es Escudriñando las Escrituras por esta su servidora Nancy de Sánchez, hoy en Medellín, 8 de abril del 2020. Bueno, entonces arranco con el versículo de Mateo 18-19. Otra vez os digo, hablando Jesucristo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, otra vez os digo, yo no sé cuántas veces el Señor Jesucristo les habrá dicho, pero bueno, ahí está mostrando la importancia de ponerse de acuerdo, de estar sinfonizados, ¿no? Cualquier cosa que pidieren es la palabra aiteo. Aiteo les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué les hablo de la palabra griega? Porque es importante uno entender cuándo es pedir, cuándo son súplicas, cuándo es agradecer, etc. Y es bueno uno conocer el griego para usarlo correctamente, ¿no? Bueno, entonces arranco con mi cuestionario que me sirve de preámbulo para que sepamos de qué se va a tratar todo esto. Primero, en la Biblia, cuando una persona o grupo de personas oraban, tenían una actitud. ¿Cuál era esa actitud? Dos, cuando Jesucristo enseñó sobre la oración en Mateo 21, del 18 al 22, mostró tres verbos a conjugar con ella. ¿Cuáles son? Tres, la ley de la creencia tiene dos lados. ¿Cuáles son? Cuatro, Jesucristo invita a los discípulos a velar y orar, pero Él les pide un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo? Y B, ¿para qué? ¿Cuál era la razón para hacerlo? Quinta, ¿qué es velar y qué implica? Sexta, en el libro de Hechos, que es la iglesia del primer siglo, ahí se encuentra el primer uso de la oración. ¿Cuál es su contexto anterior y posterior? En Hechos, séptima, en el relato de Hechos 10, Dios trabajó con dos hombres muy distintos, pero tenían algo en común, que eran hombres respetuosos de Dios, piadosos, hombres de oración, generosos. Octava, en algunos versículos, ¿cuáles versículos habla sobre perseverar en oración? Novena, hay dos clases de oración, una es con el espíritu y la otra con el entendimiento. Una es con el espíritu, que es hablando en lenguas, y otra es con el entendimiento. Esta última tiene una subdivisión. ¿Cuál es? Bueno, entonces les cuento. A lo largo de toda la Biblia, la gente que oraba, ya sea un grupo o un individuo, tenía ciertas actitudes y recibían la ayuda de Dios, como por ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. El pueblo clama a Dios para ser librados de la opresión que tenían por 20 años del rey de Canaán, y Dios le da la victoria. Eso se ve en Jueces 4, del 3 al 23. O clama a Dios por la libertad de la esclavitud y son librados. Eso se ve en Éxodo 2, del 22 al 25. Un hombre de Dios, Eliseo. Eliseo intercede por Israel para ser librados de los sirios. 2 Reyes 6, del 8 al 23. Y Dios responde ayudando. Voy a hablarle ahora de dos personas que influyeron negativamente sobre el pueblo de Dios, pero cuando oraron a Dios, Dios los atiende y los restaura. ¿Pero por qué? Porque se humillaron ante Dios. Ellos fueron Joacás, rey de Israel, eso está en 2 Reyes 13, del 4 al 5, y el rey Manasés, quienes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová e hicieron pecar a Israel. Eso está en 2 Crónicas 33, del 12 al 19. Otro hombre, un hombre perfecto, recto, respetuoso de Dios y apartado del mal, era el hombre más grande de su época, era Job.
Él dudaba porque sus hijos pecaran contra Dios en sus corazones y sin darse cuenta llamó el mal. ¿Sí? Él perdió 10 hijos, los 10 hijos murieron, perdió todo lo que tenía, cae en enfermedad y a pesar de que su esposa lo criticaba, sus 3 amigos, o como los llamaba el consoladores molestos, les hablan la palabra fuera de su contexto y cuando Job ora por estos hombres, Dios lo atiende, acepta su oración, los sana y además les aumentó al doble, le aumentó a Job el doble de todo lo que él tenía. Eso está en Job 42, 7 al 10. Y una cosa que él mantuvo en su corazón fue: mi justicia tengo asida y no la cederé. Por eso hay que ir mucho al libro de Romanos para estudiar mucho sobre la justicia de Dios. Esto sobre Job es un estudio en uno de los libros del doctor, del cual yo saqué un resumen y lo compartí tiempo atrás. Saqué primera y segunda parte. Otro hombre de Dios, el profeta Samuel. Él intercede por los israelitas y fueron librados de los filisteos todos los días de Samuel. Eso está en 1 Samuel 7, del 5 al 12. Otro hombre de Dios, Daniel. Daniel fue un hombre respetuoso de Dios y por su respeto y por su oración, él fue librado de la muerte. Casi nada, fue librado de la muerte. En el foso de los leones, ¿se acuerdan? Daniel 6, del 1 al 28. Otro hombre fue el profeta Jonás. Él ora desde el vientre del pez, ¿sí? Y él es librado, ¿sí? Su oración llegó hasta Jehová porque confiaba en que la salvación era de Jehová. Y su respuesta de su arrepentimiento, entonces el pez lo vomitó. Pero sabe que o él oró y enseguida no lo vomitó, requirió un tiempo. Eso también se compartió en los libros del doctor y ahí yo lo saqué el resumen en primera y segunda parte que lo compartí tiempo atrás. Bueno, en los textos que vamos a seguir ahora mirando, se usa la palabra oración, proseuse y proseucomai, que son de la misma familia. Vamos a ver algunos en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, en una ocasión Jesús, por medio de una enseñanza, cuando la higuera se seca, Él les dice a los discípulos, no solo a Pedro, Él dice en Mateo 21, del 18 al 22, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate del mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y eso es si tuvieres fe, fe sin creer, sin dudar. Si yo estoy dudando, ya no tengo fe, yo tengo que deshacerme rapidito de la fe. Entonces ahí dice, y todo lo que pidiereis en oración, ese todo es con distinción, ya les digo por qué. Y dice pidieres, es la palabra aiteo. Dice, en oración creyendo lo recibiréis. O sea, yo necesito entender muy bien sobre la ley de la creencia y estar todos los días edificando fe. Y por eso estudiamos todos los días la Biblia para fortalecer nuestros pensamientos y que lo que haya dentro del corazón sea de acuerdo a la palabra. Bueno, ¿por qué todo con distinción? Porque uno va a 1 Juan 5, del 14 al 15, y dice así, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos a Iteo alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos a Iteo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, algo para anotar aquí es que Jesucristo enseñó sobre la oración mostrando 3 cosas que van acompañadas al orar, ¿no? 1, tener fe sin dudar. 2, decir, confesar la palabra, sea palabra escrita o por revelación. Y 3, pedir de acuerdo a su voluntad, porque eso da confianza. Claro, si yo no pido de acuerdo a la voluntad, estoy dudando, ¿será que sí es la voluntad de Dios o no? Bueno, en el estudio
previo sobre la ley de la creencia para sanar, que compartí, vimos voy a sacar unos apuntes acerca de la ley de la creencia. Eso lo saqué el doctor Wilbur, ¿no? El estudio de poder para la vida abundante, y la Biblia me lo dice. Bueno, básicamente hay una sola cosa que vence al creyente, y eso es el miedo. Es el único enemigo del creyente. Es arena en la maquinaria de la vida. Cuando nosotros tenemos miedo, no podemos creerle a Dios y tener fe. O creemos o no creemos, no hay término medio. El miedo ha arruinado a muchas vidas cristianas más que cualquier otra cosa en el mundo, ¿sí? El miedo ha arruinado más vidas cristianas que cualquier otra cosa en el mundo. Hay poder en la oración. No se nos olvide, hay poder en la oración. En este mundo hay poder en el cual usted y yo, como creyentes renacidos, tenemos fácil acceso. La clave aquí es conocer y recibir su poder. Conocer y recibir su poder. ¿Qué es de lo que se basa toda la vida abundante? La ley de la creencia trae resultados fenomenales para todos aquellos que aplican y practican los principios. ¿Se acuerda que les compartí sobre la ley de la creencia como un termómetro? Bueno, conforme uno escucha la palabra de Dios y la practica, pues Dios responde, porque Dios es fiel a su palabra, ¿cierto? En la medida que sigue estudiando más y más la palabra, desarrolla más y más confianza, seguridad y fe. O sea que uno se jala para adelante, uno se echa para adelante en la medida que fortalece su corazón con la palabra de Dios. Ahí también hablé de Abraham, ¿sí? Él en Romanos 4, 19 al 22, él habla que él no dudó por incredulidad, o sea, él pudo dudar, pero él, ¿se acuerdan de que dudas, temores, dudas, ansiedad y temor resultan en incredulidad? O sea que él estaba dudando y fue a tirar hacia arriba para fortalecerse en fe. Sí, él dice ahí, fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Otra vez la justicia. Bueno, si uno permite que la duda vaya ganando terreno en el corazón, pues, ¿qué va a pasar? Que uno se va a llenar de ansiedad y va a temer, ¿sí? Entonces, una cosa que es importante y claro, y ver, y es necesario entenderlo, es que tener creencia o tener fe es igual a obedecer la palabra de Dios. Para eso yo necesito conocer la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios para conmigo o para cualquiera. Bueno, entonces ahí se puede ver en el termómetro de la ley de la creencia. Confianza, seguridad y fe, ese es el lado positivo, resultan en creencia. Duda, ansiedad y temor es el lado negativo y resulta en incredulidad. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Bueno, en Mateo 26, del 38 al 44, yo les voy a resumir. Jesucristo en el huerto de Getsemaní estaba en compañía con sus discípulos, entonces le pide a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y a Santiago, que se quedaran con él y velaran, porque él estaba muy triste hasta la muerte. Y él se le adelantó a ellos y empezó a orar. Y pide 3 veces por lo mismo, que si era posible que ese trago amargo que vendría no tuviera que pasarlo, porque él sabía que redimiría al hombre de la maldición. Eso se ve en Gálatas 3:13, ¿sí? Y ahí dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Bueno, ahí vimos 2 cosas en Gálatas 3:13 y 14. Bueno, 13 no lo leí, pero el propósito de que el Señor Jesucristo nos redimiera era para eso, para que en Cristo Jesús recibiésemos la bendición de Abraham. Bueno, entonces Dios quiere es que recibamos Espíritu Santo. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní,
vino a donde sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, son dos palabras, ¿no? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese velar es la palabra gregoreo y orar es la palabra proseukomai. Entonces, aquí una cosa para anotar, o dos cosas que pide el Señor a sus discípulos, es velar y orar. ¿Sí? Ojalá uno pueda como mínimo hacerlo una hora. Una de las razones para la oración es para que no entremos en tentación. Esa palabra velar o gregoreo, esa palabra es vigilar, es estar despierto, ¿sí? Es montar guardia. El primer uso está en el Nuevo Testamento y es Mateo 24 del 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, algo que implica al velar y orar, estad preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados. Bueno, entonces, una cosa por anotar, se monta guardia porque no se sabe cuándo viene el Señor. Se velaría si supiera cuándo viene el ladrón. Bueno, Jesucristo exhorta a velar, pero estando preparados, listos, prestos. Vimos que necesitamos velar, estando preparados, orar para no entrar en tentación. Hay un dicho por los sabios: entre más se suda en la paz, menos se sangra en la guerra. Por eso es importante estar diligente en todo lo que requiere diligencia. Bueno, después de la ascensión del Señor Jesús en su cuerpo resucitado y después de la ascensión y antes de que viniera el día de Pentecostés, ellos estaban en Jerusalén llevando a cabo la orden del Señor Jesucristo. Él les dijo en Hechos 1, del 4b al 5, les leeré, y el 8, que esperasen la promesa del Padre, lo que Él les había hablado de antemano, porque le habló sobre que Juan ciertamente había bautizado con agua, pero que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el 8 dice, y recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, en Colombia, en la ciudad o pueblo donde vivamos, ¿no? Bueno, en Hechos 1 es el primer uso sobre oración, y estaban todos reunidos, todos los 11 reunidos, unánimes en oración y ruego. Dos palabras diferentes, ¿no? Con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos. Así que ese es el primer uso, ¿no? Esa palabra perseverar es proscartereo, es anhelar, estar listos, persistir, estar siempre constantes, asistir, atender continuamente. Aquí la Biblia nos anima a anhelar, a perseverar unánimes en oración y ruego, para que se activen los milagros, señales y prodigios, como sucedió a continuación en Hechos 2, del 1 al 4, que se ve ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Desde el día de Pentecostés en adelante está disponible el Espíritu Santo para todo aquel que confiese. Romanos 10, 9, 10. Eso se puede ver en el libro de Hechos, bueno, por lo menos en 4 relatos más, como el Hechos 8, 9, 10 y 19. Bueno, hoy vamos a ver Hechos 10. Hoy vamos a ver Hechos 10 y les traeré un resumen. Se está hablando de Cornelio, centurión, centurión es un capitán de 100 hombres.
Era un centurión romano, piadoso, respetuoso de Dios, con toda su casa, o sea, con toda su familia, esa es la figura, ¿no? Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esa mucha limosna, la palabra quiere decir que él tenía mucha compasión, hacía mucha beneficencia, tenía mucha misericordia, ¿sí? ¿Y qué pasó? A la hora novena, o sea, a las 6 de la tarde, mientras oraba en su casa, o sea, esas son horas de oración para el oriental, ¿sí? Son 5 horas de oración para el oriental. A las 6, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Se le apareció un ángel de Dios y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces, ¿qué hace el ángel qué hace? Le da instrucciones para hacer, para enviar a 3 visitantes, ¿sí? A buscar a Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Pedro estaba en su tiempo de oración. En este caso era entre las 12 y las 3 de la tarde. Y él tuvo hambre. Y Dios, por medio de una visión, le dice le da una lección. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y además le da instrucciones para que fuera con esos 3 visitantes que iban a llegar, que iban a timbrar ya, iban a llegar a su casa. Él le dijo, levántate pues, desciende con ellos y no dudes. Desciende con ellos, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Vea, los gentiles habían sido considerados como perros por los judíos, sin tener parte alguna en las cosas de Dios. A los ojos del judaísmo, el samaritano eran muy malos, pero los gentiles estaban en el fondo del barril. Y ningún judío decente, normal, temeroso de Dios tendría relación alguna con un gentil. Dios había tratado especialmente con Pedro le había instruido en la visión del gran lienzo. Dios le había hablado a Pedro por medio del Espíritu Santo, o sea, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente salieron todos acompañando a Pedro con 6 hermanos de Jope, o sea, esos eran los que iban a ser los testigos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, perdón. Al otro día, al entrar en Cesarea, Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro, al entrar a la reunión que tenía Cornelio, lo saludó. Y claro, él le saluda porque todavía no ha salido la impresión y el saludo es, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habíais hecho venir? Bueno, inicialmente Pedro no sabía el propósito por el cual Cornelio lo había enviado con un soldado y unos criados, ¿sí? Entonces él, por medio de los 5 sentidos, hace lo que tiene que hacer. Y Dios espera con nosotros que sepamos nosotros lo que queda a nivel de los 5 sentidos, que investiguemos. Por ejemplo, podemos ir a la Biblia y averiguar cuál es su voluntad. Y si necesitamos revelación particular, palabra de ciencia, palabra de sabiduría o demás, Dios nos la va a dar. Pero Dios espera que nosotros conozcamos, ¿sí? Al nivel de los sentidos. La manifestación del Espíritu Santo entonces va a estar ahí, ¿sí? Así que hay que hacer lo que queda a nivel de los sentidos, ¿sí? Una de las cosas así pues Cornelio comienza a relatar a todos lo que Dios trabajó con él. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, a la verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia.
y comenzó a predicar la palabra. Y en Hechos en el 38 dice, como Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren, ¿sí?, recibirán en manifestación perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu cayó, reposó, descendió sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, ¿sí? Este relato es hermosísimo. Aquí vemos cómo Dios mira el corazón de la gente. Estos eran dos hombres de oración, hombres piadosos que respetaban a Dios. Vemos cómo Dios se fue manifestando a cada uno y cómo cada uno fue desarrollando paso a paso esa revelación, y cómo un grupo de gentiles fueron renacidos del Espíritu de Dios y cómo lo manifestaron hablando en lenguas y magnificando a Dios. Así que las cosas sobrenaturales comienzan a funcionar cuando un individuo o grupo de personas vienen a Dios en oración y con una actitud correcta se humillan, reconocen que necesitan de la ayuda del Dios Todopoderoso para respaldar y suplir. Así que si queremos ver milagros, señales y maravillas, vale la pena aprovechar los recursos que son infinitos, esos recursos maravillosos que Dios tiene para todo aquel que cree. Bueno, entonces yendo a Hechos 2, 42 al 44, vamos a ver la palabra perseverar, porque es importante que uno sepa qué son las cosas que Dios quiere que perseveremos. Aquí vemos 4. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí es una figura donde se pone en relieve que asistían con regularidad a la enseñanza que los apóstoles impartían a su tiempo. Perseveraban en la comunión de los unos con otros, el pasar tiempo unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan, a quien no le gusta eso, y perseveraban también en las oraciones. Y dice a continuación, y sobrevino temor o respeto a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La iglesia primitiva perseveraba en esas 4 cosas, o sea, anhelaban, asistían continuamente, eran fuertes, eran firmes, se sostenían de una manera impresionante, ¿sí? Una de ellas perseveraban en oración. Bueno, entonces vamos a ver algunos usos de la palabra oración. En Romanos 12 se ve que eran gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, o sea, pacientes, eran constantes, anhelaban, perseveraban en la oración, ¿sí? Otro está en Colosenses 4, del 2 al 4, dice perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Perseveraban, anhelaban la oración, velando en ella con acciones de gracias. Velar, con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por Pablo y Timoteo, para que el Señor les abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, dice Pablo, pero para que lo manifieste como debo de hablar. Esa es una oración
que necesitamos hacer todo el tiempo. Aquí se añade que es velar en oración con acción de gracias. Esa palabra es Eucaristía, con gratitud. Con gratitud hay mucho por qué estar agradecido. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. ¿Verdad? Cuando somos agradecidos disfrutamos 100% lo que tenemos. Pero cuando no somos agradecidos, se nos pasa la bendición por al frente y ni la vemos. Bueno, el propósito de la oración es para que Dios nos abra puertas para la palabra. Necesitamos dar a conocer el misterio de Cristo. Necesitamos dar a conocer el misterio de Cristo, como sucedió con Cornelio y la familia y los amigos más íntimos. Bueno, hay dos clases de oración. En el 1 Corintios 14, del 14 al 15, vemos los dos tipos de oración. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Hablar en lenguas es que mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahí está la segunda. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Bueno, la oración con el entendimiento tiene 5 maneras que yo encontré, yo no sé si habrá más. En 1 Timoteo 2, del 1 al 5, vemos 4 de ellas. Exhorto ante todo a que sea exhorto. Dios hablando por medio de Pablo. Ante todo a que se hagan rogativas, deesis, oraciones, proseuse, peticiones, enteusis y acciones de gracias, Eucaristía, por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. 2 cosas que Dios quiere, por el cual pide que oremos, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad. Bueno, la quinta se añade en Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, hay tema, delante de Dios en toda oración, proseuse y ruego, deesis, con acción de gracias, Eucaristía. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ahí está pedir peticiones. Sí, son de la misma familia. Uno es aiteo y el otro es aitema. En Romanos 2:10:1, hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nuestra oración es por todos los hombres del planeta, para salvación. Que tengan ojos para ver, oídos para oír, un corazón que se convierta, que entiendan y se conviertan y Dios los sane. Eso está en Mateo 13:15. Mire, hubo un señor tiempo atrás, que era un señor respetuoso de Dios, que vivió hace algunos años, en el siglo XIX. Él se llamaba George Mueller, quien a punta de oración y creencia sostuvo 120,000 huérfanos y se negó a pedirle contribución a la gente, solo le pedía a Dios, y recibió donaciones de 1,000,000 de libras, que al día de hoy serían 100 millones de libras. Bueno, eso según el documental cuando lo grabaron, ¿no? Y ese documental se llamaba Robados de las crueles calles. Les exhorto a que lo miren. Él decía que una vez que uno se persuadía de la verdad, no debería de desistir en orar, sino hasta obtener la respuesta de Dios, ¿sí? Porque Dios es fiel a sus promesas. Vea, con este señor George Mueller, el doctor Wilbur se inspiró mucho. Bueno, escuchando con propósito. Uno, en toda la Biblia, cuando una persona o un grupo de personas oraban, ¿qué características tenía? Bueno, que eran respetuosos de Dios, o personas que fueron malas, se humillaron ante Dios, y otras que fueron comprometidas con Dios, como Eliseo, Job, profeta Samuel, Daniel, Jonás, Jesucristo, los creyentes de la iglesia primitiva, Cornelio. Todos ellos tenían la oración como un estilo de vida y además recibieron
la respuesta de Dios a sus oraciones. 2. Cuando Jesucristo enseñó sobre la oración en Mateo 21, Él mostró 3 verbos a conjugar con la oración. ¿Cuáles fueron? Tener fe, sin dudar, decir la palabra de Dios, pedir de acuerdo a la voluntad, porque eso es lo que da confianza. ¿Cuál es la ley de la creencia? ¿Cuáles son los dos lados de la ley de la creencia? Del lado positivo, positivo hacia arriba, ¿no? Es confianza, seguridad y fe que resultan en creencia. Del lado negativo es duda, ansiedad y temor que resultan en incredulidad. 4. Jesucristo invita a orar, a velar y orar. Él les pide un tiempo determinado como mínimo. ¿Cuánto? 1 hora. Les pido, ¿no han podido orar ni siquiera 1 hora? Bueno, ¿cuál es la razón que Él puso ahí? Para que no cayeran en tentación. La tentación siempre va a estar listo para aprovechar nuestra debilidad, pero si nosotros nos fortalecemos, eso que es débil desaparece y no hay tentación que caiga, en la que caigamos, ¿cierto? 5. ¿Qué es velar y qué implica? Implica estar preparados, en Mateo 24, 44. 6. En el libro de Hechos, ¿cuál es el primer uso de la oración, su contexto anterior y su contexto posterior? Bueno, primero estaban haciendo la voluntad del Señor. Se quedaron en Jerusalén esperando la promesa del Padre, que es igual a ser bautizados con Espíritu Santo, que es igual a recibir poder desde lo alto, para entonces después ser testigos del poder del amor de Dios, ¿cierto? Y luego viene, ahí dice, ese fue el contexto anterior. El versículo es Hechos 1:14, todos estos perseveraran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y entonces los 12 apóstoles reciben Espíritu Santo y hablan en lenguas, ¿no? Hechos 2, del 1 al 4. 7. En el relato del libro de Hechos 10, Dios trabajó con 2 hombres muy distintos, pero tenían algo muy en común. ¿Cuál fue su resultado? Recibieron Espíritu Santo. Pedro pudo, Dios se manifestó en cada uno de ellos, Dios pudo irles desarrollando, ayudándole con su entendimiento para que paso a paso ellos pudieran actuar según la revelación, y entonces todos los gentiles reunidos con Cornelio hablaron en lengua, recibieron Espíritu Santo, recibieron vida eterna y la vida en abundancia, ¿sí? Enuncia algunos versículos donde Dios exhorta a perseverar en oración. Hechos 2:42 al 44, Romanos 12:12, Colosenses 4 del 2 al 4, etc. Pregunta número 1. Hay 2 clases de oración, una con el espíritu, que es hablar en lenguas, y otro con el entendimiento. Esta última tiene subdivisiones. ¿Cuáles? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Peticiones, hay 2 tipos de peticiones. Bueno, entonces vamos, ya habiendo terminado este estudio, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te quiero dar muchísimas gracias, Dios, por haber hecho disponible tu palabra escrita, haber hecho el trabajo completo y finalizado del Señor Jesucristo. Te pido que nos des entendimiento alumbrado para que nosotros seamos llenados de todo conocimiento de tu voluntad. Queremos saber cuál es tu voluntad, Padre. Ayúdanos a ser llenos de ese conocimiento. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ver en tu palabra cómo es andar dignos de la vocación con que fuimos llamados, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos estar llevando fruto para toda buena obra. Queremos crecer en el conocimiento. Padrecito amado, queremos ser muy agradecidos, Señor, porque tú nos has hecho aptos para participar de tu herencia de los santos en luz. Y Padre, porque nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste a tu reino por tu amado Hijo, Señor. Y porque tú tienes mucha gente en el mundo entero para que puedan disfrutar de todas esas cosas, Señor. Así que danos sabiduría, cómo hablar, ayúdanos a tener ese denuedo para dar a conocer el misterio revelado, Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Gracias, Señor, por tu bendición al permitirnos, Señor, entenderte y conocerte, al permitirnos, Señor, andar confiados, porque tú quieres es que estemos en completo reposo, tú quieres que disfrutemos mucho de esa relación íntima contigo y que podamos edificar siempre la iglesia. Gracias por tu bendición y por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.